Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarme aquí en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. Los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles. Vamos a estar platicando el día de hoy con una gran abogada, una gran licenciada, la doctora Adriana Macías. Excelente, una de las excelentes abogadas aquí en el estado de Chiapas y por supuesto que una gran amiga mía. Vamos a estar platicando acerca de algo muy interesante que es esta violencia familiar, violencia de género, violencia doméstica. Vamos a estar platicando acerca de esta circunstancia que ha quejado, sobre todo ahora con pues el confinamiento que ha existido de la pandemia, como que se ha exponenciado, ha existido mucho más circunstancias lamentables de esta naturaleza. Así que bienvenida doctora Adriana Macías, bienvenida aquí a tu programa La Voz de la Justicia. Buenos días a todos. Gracias, doctor Iván. Me da mucho gusto que me hayas invitado a tu programa, la deferencia que has tenido con mi persona. Muchísimas gracias. Espero que el tema pueda ser del gusto del público que te escucha y que en algún momento podamos contribuir con un lenguaje común en una asesoría a todas las personas que hoy en día estamos confinados en casa y que tenemos que compartir y convivir con todos los integrantes de la familia, que a veces puede ser papá, mamá, hijos, a veces son hasta tíos, abuelos, y la comunidad es bastante grande. Y debemos de ir identificando situaciones que en un momento determinado, por el mismo desarrollo de compartir las actividades del día, puedan surgir entre estos familiares o esta línea de parentesco. La verdad es que, como lo comentaba, pues este 2020 que fue un año raro, distinto, sui generis, complejo, difícil, ¿no? Que nos hizo evolucionar en muchas circunstancias y que en otras aún no hemos tenido la oportunidad o no hemos querido cambiar, pero que sí hubo situaciones muy palpables, ¿no? El hecho de que una de las actividades que se dio a nivel mundial de los gobiernos y pues también de la sociedad fue recluirse en casa, ¿no? Cosa que pues en la normalidad de una familia pues solamente probablemente los fines de semana sucedía, ¿no? Que papá, mamá e hijos estaban juntos, pero pues ahora se dieron meses en los cuales personas estuvieron pues bajo este confinamiento, y que eso hizo pues que existiera desesperación, hartazgo y que existieran problemas de índole familiar internos. Entonces creo que es trascendental la plática que vamos a tener contigo el día de hoy acerca de esto, por el sentido de que pues si alguna persona, alguna dama, inclusive algunos menores, o por qué no decirlo también, algún caballero se pudiera encontrar en algunas circunstancias de estas, pues tenga por lo menos la idea y la noción de qué hacer o a quién dirigirse, ¿no? Y digo caballero porque por lo general siempre en los foros, cuando se habla de violencia de género o de violencia familiar, se pone el estigma de mujer, ¿no? O hombre violentando a la mujer, cuando pues a lo mejor no es lo común, pero también se puede dar que sea diverso, que sea también al revés, como comúnmente se dice, de violencias que se puede dar de las damas hacia los varones de la misma familia, ¿no? Pero iniciamos con el programa y decir qué es, al hablar de violencia familiar, violencia de género, violencia doméstica, ¿qué cosa es la violencia? Sí, muy bien. Has comentado correctamente
que hoy en día estamos viviendo una situación distinta a como hemos convivido y hemos realizado nuestras actividades ordinarias antes del 19 de marzo del 2020, los chiapanecos en este caso. Efectivamente vamos a ir tocando cada uno de esos puntos que tú has hecho referencia en cuestión de que en una familia se integran la esposa, esposo, hijos, tíos, hermanos, abuelos, y cada grupo, cada persona, por ejemplo, en la cuestión de las mujeres, la cuestión de la violencia de género, que nace en casa, y vamos a ver por qué nace en casa, vamos a ver también que se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando nosotros hemos tenido una cultura patriarcal en la cual el sancionar, golpear, dejar, pellizcar, jalar oreja, pues es algo que normalmente la comunidad lo hace invisible y que lo acepta y lo tolera y lo hace legítimo. Entonces, para tener un orden, sí me gustaría que nosotros pudiéramos hablar de qué es la violencia familiar, que también se escucha como violencia doméstica. Se dice violencia doméstica, no hacemos referencia a las actividades cotidianas de la casa que pueda realizar una persona. Se dice doméstica porque viene del latín domesticus, que es relativo a la casa, el domus. Entonces, hacemos relación a esta convivencia que hay en casa, y que cuando nos referimos a la violencia estaríamos señalando un concepto de algún especialista en psicología, y que él nos dice que es un conjunto de técnicas y tácticas de coacción consideradas en un intento de dominio y control que ejecutan diversos grados los hombres socializados. Es decir, aquí lo importante en este concepto son las técnicas y tácticas que utilizan para controlar, para dominar a una persona. Entonces, la violencia... Independientemente del género. Independientemente del género. Y la edad. Aquí la ley es muy clara, la violencia familiar no dice es exclusivo hacia las mujeres, habla de las personas. Entonces, aquí es la conducta, ¿no? O sea, si tú empleas un conjunto de técnicas y tácticas de coacción que es con el fin de dominar, con el fin de controlar a tu pareja, estamos hablando de que existe violencia, ¿no? Esto es un concepto que nos da Luis Bonino, que es un psiquiatra y un psicoterapeuta, no lo digo yo. Entonces vamos a entender normalmente qué nos dice que es la violencia familiar. Dice que la violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional. Esto es muy importante cuando nosotros hacemos una demanda en la vía familiar. ¿Qué vamos a demostrar? El acto de poder y de omisión intencional, que va dirigido a ¿qué? A someter, a dominar, a controlar, a agredir, física y verbalmente, o psicoemocional, o sexualmente, porque también se dan los casos en los que puede ser a través de, perdón que me moleste un poco esta cosa, o cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del mismo domicilio. Entonces, hay una relación de parentesco, de afinidad, por matrimonio, por concubinato, o a partir de una relación de hecho. Entonces, se equipara a lo que es la violencia familiar. O sea que si yo le digo, por ejemplo, el día de hoy a mi pareja, oye, ¿sabes qué? Me voy con mis amigos, me voy a tomar mi cerveza, me voy a echar mi botana y vengo en 2 días, y mi mujer me dijera, no vas, violencia de género. No vas, no te voy a dejar que vayas, me está controlando y es violencia de género. Eso es en relación a tu persona que debo responder. Pero bueno, sí, queda claro. A lo que me refiero es en el caso de que puedas tener el derecho de tener un esparcimiento como familia, ¿no? O sea, hablamos que si estás de acuerdo con tu esposa está acostumbrada a que tomas tus giras, pues no vas a tener ningún problema. Claro es que si acostumbras a vivir en una convivencia familiar, estar en una convivencia familiar
en la que estás acostumbrado a convivir con tu familia y de repente del hartazgo de estar encerrado digas, me voy con mis amigos, y ella te diga, si te vas a encontrar las maletas en la puerta de la casa, o te voy a tirar las cosas en la casa. Entonces ya habría una cuestión de tener una técnica o una táctica de controlar, ¿no? O sea, si ni tanto de queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Exacto. Vamos a nuestro primer corte y regresamos. Estamos de regreso, estimados amigos, aquí en su programa La Voz de la Justicia, a través de La Nueva FM. Le quiero decir la frase de la semana. Mira, amiga, escucha lo que dice Stanley Glick. Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla. Nos dice Stanley Glick en esta frase de la semana. Vamos a continuar platicando con la doctora Adriana Macías acerca de violencia familiar. Decíamos, el concepto, ¿qué es lo que debemos entender por violencia familiar o doméstica, ¿no? Sí. Estaba en qué es, perdón. Sí, dime. Estábamos en lo que es el acto de poder o omisión intencional dirigido a someter, a dominar, a controlar, a agredir física, verbalmente. Acto, hacer algo, y omisión, dejar de hacer algo que exige la ley. También va a ser considerado como violencia familiar. Decíamos... Y me comentabas del hartazgo y de que si te ibas de parrandita, te perdías 2 días. Bueno, mire, el derecho de las personas a vivir libres de violencia, ¿cuándo se va a vulnerar? En forma física, cuando los actos sean intencionales, es decir, que agreda una parte de tu cuerpo, que utilice un objeto, que te aviente una botella, lo que tenga un adorno y te pueda causar daño, utilizar un arma, ya sea blanca, ya sea un arma de fuego, o alguna sustancia para poderte inmovilizar y decir, ¿tú a dónde vas? No. Entonces, esa es una cuestión de violencia física. Pudiera utilizar una violencia emocional y que constituye los actos u omisiones en las que consisten las prohibiciones, las coacciones. Si te vas, piénsalo 2 veces. Si no somos muy... Cruzas esa puerta y cambias de apellido. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. No, y bueno, no solamente ahí, ¿no? Creo yo que la evolución evidente de la tecnología que ha permeado también en nuestro país y en todo el mundo, pues también da pauta a que sean utilizados estos medios tecnológicos no solamente para hacer cosas buenas, sino también, ¿no? Yo creo que pudiera existir violencia a través de estas redes sociales. También se genera, se llama, eso es nuevo, fíjate, que ese es un tema que me gustaría que lo viéramos en otro programa, las cuestiones digitales, qué es lo que están ocasionando, qué tipo de violencia, acoso, o sea, son varios tipos penales. Sí, 850 mensajes, sí, ¿no? Donde entonces, te está amenazando y te está diciendo que... Hablamos de la violencia ahorita psicoemocional, que son los actos y omisiones consistentes en las prohibiciones, coacciones, condiciones, insultos, amenazas, ¿qué más pudiera ser? Celotipia, indiferencia, sevicia, el trato que te pueda dar frío en tu domicilio, comparaciones destructivas, ¿qué más? Abandono. Todos son del área cognitiva y autovalorativa y que afectan a la estima, a tu autoestima. Entonces eso sería una violencia psicoemocional. También está la violencia patrimonial. Sí, ¿no? Okay. Recordemos que a veces normalmente tenemos en esta sociedad patriarcal que el proveedor es el hombre, pero aquí tenemos muchas mujeres en Chiapas con mucho poder también económico. No, yo creo que sí, ¿no? Entonces, cuando dices yo me voy a ir con mis amigos, entonces podría haber una cuestión de violencia. Y yo con mis amigas, patrimonial, ¿no? Que sería un acto o omisión consistente en el daño directo o indirecto a bienes muebles o inmuebles, ¿sí? Entonces, hablamos de cuestiones patrimoniales económicas, en cuestión de la posesión, de la propiedad de un inmueble y destrucción. ¿Qué hacen muchas personas?
te vas con otra o te encuentran con otra, ¿qué te destruyen? Tú vas en tu cochecito, ¿qué te destruye? El coche, ¿no? ¿No? O la y relación. un jaloneo de pelo con la que vas. Sí, pero yo que como casi ya no tengo, entonces ya por eso no tengo mucho problema. Bueno, eso No. sería la patrimonial y aparte la económica, que son acciones y omisiones que van a afectar la economía del sujeto pasivo. A los hijos también. También Tenemos a que los entender hijos. que también a los hijos se puede generar la violencia, ¿no? Claro. Y es muy marcado esto que comentas cuando pues alguna pareja por cuestiones diversas empiezan a tener conflictos y eso conlleva a separación o divorcio, pues en muchas ocasiones el arma para golpearse son los hijos, ¿no? Claro. También se considera violencia familiar pues la realización de cualquiera de las conductas que ya señalé, de denostar, insultar, vejar, sevicia y todas esas cuestiones, contra una persona en la que está sujeta a tu guarda y custodia. A veces pueden ser los hijos, a veces tienes sobrinos que te dejan por algunas circunstancias de la vida, con tantos seres que se nos han muerto, pues la guarda y custodia, su protección, su educación, su instrucción, y entonces tienes que tener el debido trato con respeto y dignidad al menor. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y qué? Entonces los niños pueden hacer lo que quieran. Hoy en día a los niños se les protege demasiado. Creo que tenemos que romper con la cultura que hemos mantenido, en la que no vemos nada, en la que justificamos todo, en lo que cuando la violencia se hace invisible, cuando le dicen, es que a lo mejor le hubieras dado un cachetazo, le jalaste la oreja, le hubieras dado un cachetazo, dicen acá en Chiapas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos y toleramos esas conductas como normales, ¿no? Que a un niño lo golpees, que a un niño lo maltrates, que a un niño lo ofendas, que a un niño lo humilles, y eso no es correcto. Creo que lo correcto es aprender en esta sociedad, y empezando con los niños, al respeto, aprender a comunicarnos, a tener un espacio para poder hablar, para poder dirigir, para poder construir. Porque no olvidemos que nosotros repetimos conductas de lo que nosotros vivimos en la infancia, en nuestra vida. Y si nosotros queremos una sociedad libre de violencia, tenemos que aprender a respetar a nuestros hijos, a respetar a los niños, a cualquiera. Si mi sobrino me caiga en la punta del hígado, tengo que aprender a respetarlo, tengo que enseñarle que con respeto y comunicación vamos a tener una vida libre sin violencia. Entonces fíjate que venimos de una cultura en la cual era muy común que los papás golpearan a los hijos, ¿no? O nos golpearan. Inclusive era común que en la escuela el maestro de la primaria te golpeara, ¿no? ¿Recuerdas si te mandaba a llamar mandaba a llamar el maestro a tus papás, ¿no? Y decía que no, lo que pasa es que fíjese que no, pegue usted más fuerte, te decían. Ahorita ya no es así, ¿no? ¿Dónde va a golpear un maestro a un alumno, ¿no? Le pegan a tu hijo y te pones sí, cruzado león con pantera, ¿no? Quieres pegarle al maestro. Claro, ¿no? yo recuerdo mucho que en la época de Semana Santa, con mis primos, donde normalmente convivíamos en Sevilla, no España, Sevilla, Villacorso, que es un rancho. En España. ¿No? Sevilla, España, no. En Sevilla, Villacorso, en un rancho en el que nosotros convivimos mucho tiempo. En Semana Santa, el sábado de Gloria, nos perseguían con hojas de matarratas. Sí, cierto, ¿no? Y nos daban una, si te alcanzaban, sí, cierto. Te golpeaban, o sea, pero era así como que la traición, y decían que para que crecieras. A mí me dieron durísimo, muchísimo. Es que la doctora es alta, es bastante alta la doctora, entonces por eso le golpearon varias veces, dice, ¿no? Me dieron con ganas. Yo me acuerdo los maestros, ¿no? Que estaban escribiendo y nomás se volteaban y tiraban el gis, en ese tiempo el borrador, que era un borradorzote grandote, ¿no? Y ¡pum! Te pegaba, ¿no? Claro. Decía, ¿por qué no es beisbolista? Profesional puede ser este hombre, ¿no? O levantaban el lanzamiento de chancla. Bueno, a lo mejor ustedes, las niñas no era tanto, pero bueno, pues que andaba correteando por todos lados, la agarraban aquí de las patillas los maestros y los levantaban, ¿no? Y el pellizco también. Oh. Y el papá no pegue, usted más fuerte, maestro, si sigue portando mal, pegue, ¿no?
Digo, no es algo que justificando que sea algo bueno, ¿no? Pero me refiero a que era algo común. Claro, se veía normal, era lo que se hace invisible, se legitima, se tolera, y entonces al hacerlo de esta manera, pues no vamos viendo la escalada que hay en la violencia, porque la violencia empieza con palabras, con agresiones verbales, y luego se va haciendo agresiones físicas, emocionales, humillantes, denigrantes, hasta que llega un momento en que se dan a garrotazos. Pues fíjate que voy a hacer un paréntesis aquí, ¿no? No, espero no sea tomado a mal, pero yo recuerdo de esos compañeros de la primaria que los maestros nos enseñaron a las letras, a golpes, pues todos, la mayoría son gente de bien, digo, en sus posibilidades, ¿no? Algunos trabajando mejor que otros, algunos otros teniendo mejores puestos económicamente mejor en este momento que otros, muchos, pero no salió ninguno malo, ¿no? No sé qué tan malo, bueno, también es cierto, eso, ¿no? Eso creemos. Te no voy sé a decir qué tan malo puedan ser, pero... Te voy a decir que es una cuestión en la que sí me gustaría tocarte ese punto. Porque, ¿qué pasa cuando las personas, por mantener una posición económica, por mantener un nivel de vida en el que yo tengo muchas personas, damas conocidas, que ellas no desean ser divorciadas? ¿Cómo van a ser divorciadas? ¿Cómo crees? ¿No? Y que quieren seguir obteniendo sus ingresos superiores a los 30,000 pesos mensuales, aunque las maltraten, aunque las denigren, y sus viajes a toda la República Mexicana, al extranjero. Entonces, perder eso tiene un costo. Y a lo mejor no se hace a la cuestión económica. Muchas veces hay un ciclo de lo que es la violencia, sí, ¿no? Que te decía. Es cierto. Y hay un miedo, hay un terror en la indefensión. O sea, no puedes defenderte como mujer, quisieras hacerlo, pero tienes miedo porque tal vez no tienes a dónde ir, porque a lo mejor no generas ingresos. Estas indefensiones pueden llegar a ser tan críticas y a ponerte en un estado emocional en el que no te permite el miedo llegar ante la autoridad y hacerle del conocimiento de todo ese terror que tú vives en tu domicilio. Muchas veces vemos de que sí, las personas pueden estar aparentemente bien, pero no sabemos qué pasa detrás de esa puerta que cierran de su casa, ¿verdad? Puede haber que haya celos, maltratos, presencia de comportamientos violentos, de humillaciones, abusos. Yo he tenido muchas personas que han sufrido este tipo de tratos y que no se atreven a decirlo, ¿no? Pues guardar una posición social, ¿qué dirán? A lo mejor, es que muchas personas viven casadas casadas con el pensamiento en permanecer en matrimonio. ¿Por qué no me permites en el segundo corte y regresamos, continuamos platicando con la doctora Adriana Macías? Volvemos.